Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de medicina. De medicina porque hoy, 14 de octubre, se inicia la campaña de vacunación y vamos a conocer todos los detalles, todo lo que ustedes deben conocer sobre las vacunaciones. Y qué mejor que el doctor Julio Fernández Tomé para que nos hable en profundidad de este tema. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Hablamos de hoy, 14 de octubre, comienza la campaña de vacunación. Una campaña, ¿a quién va dirigida? Bien, la campaña de vacunación, en efecto, ha comenzado hoy, comienza el 14 y se extiende hasta el día 29 de noviembre, ambos inclusive. Entonces, la vacuna de la gripe es importante, muy importante, y la del neumococo también, luego hablaremos de ella. La vacuna de la gripe, el colectivo al que va, por la pregunta que me hace, ¿a qué colectivo va destinado? Fundamentalmente a personas mayores de 60 años. Mayores de 60 años. Mayores de 60 años. ¿Por qué se vacuna gente con muchos menos años? Pues porque hay excepciones, ¿no? Entonces, cualquier persona menor de 60 años, es decir, el periodo entre los 6 meses de vida y los 60 años, en menores de 6 meses no se puede poner, es por lo siguiente. Cuando hay una enfermedad de riñón, una enfermedad de corazón, incluida la hipertensión, cuando hay una enfermedad de pulmón, incluido el asma, es decir, cuando hay una serie de enfermedades que se llaman factores de alto riesgo para padecer la gripe, en los que la gripe lo que haría sería agravar el proceso que ya tienen, en esos casos se debe de vacunar. No es que se puede, es que se debe de vacunar. Siempre yo he oído que hay grupos de riesgo y uno se pregunta, ¿quién forman parte de ese grupo de riesgo? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Yo ahora mismo, aquí, en el estudio, todas las noches pasan por aquí muchísimas personas, ¿yo formo parte de ese grupo de riesgo por el contacto con la gente que pasa por aquí o no? Formas parte del grupo de riesgo y además eres un factor de riesgo. Es decir, toda persona que actúa en comunidades es un factor de riesgo. Y sobre los que se actúa, es decir, los ancianos en una residencia de ancianos, los soldados en un cuartel, son personas de alto riesgo. En cualquier caso, vacunarse de la gripe debe ser tanto porque puedas tenerla en unas condiciones en las que te puede venir muy mal, ya digo, cardiópatas, nefrópatas, hepatópatas, alcoholismo, una serie de enfermedades. Esos son los que tienen alto riesgo. Y factor de riesgo es aquel que lo puede transmitir, profesores, policía, que también lo puede recibir, bomberos. La gente que contacta con la sociedad, con mucha gente, debe de vacunarse de la gripe. Por ejemplo, un camarero también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y la gripe se transmite, porque claro, hablamos de la gripe como... La gripe tiene una forma de transmisión, que es la vía aérea. Es decir, con las gotas del flujo, al hablar, estás enviando virus. Entonces hay una buena costumbre, no muy bien aplicada, que es poner la mano cuando se estornuda, cuando se tose, ¿no? Y yo quiero incidir en esto porque eso no es una buena praxis, porque esa mano, la mano derecha, se sigue utilizando para comer, para coger comida, para dar la mano a otra persona. Entonces se debe de toser o estornudar sobre la manga, sobre el codo, porque esta parte tiene mucho menos contacto con cualquier persona y además, al ser tela, absorbe. Parece una bobada, pero no es una bobada. Es un buen matiz, porque es verdad que estamos todos acostumbrados, vas a toser automáticamente, te pones la mano en la boca y haces el efecto contrario, ¿no? Pero a continuación vas a saludar a alguien y le puedes transmitir Lo que no has hecho por vía aérea lo vas a hacer por contacto. Se tiene que precisamente poner así el brazo cuando vas a estornudar o vas a toser. Eso se recomienda en casi todos los... Vamos, es de manual eso. Pero hay una cosa que llama la atención, y yo he escuchado muchas veces a mucha gente, hay un refrán que dice, es peor el remedio que la enfermedad. Y digo esto porque muchas veces uno se vacuna y se encuentra con malestar unos días y, bueno, ¿para qué me habré vacunado yo? Si con lo bien que estaba antes, ahora me pongo la vacuna, estoy peor, a lo mejor me levanto la gripe y no tiene que pasar este mal momento y tal. Sí, pero no tiene gripe.
cuando tú metes una vacuna, pones una vacuna, metes antígenos y el organismo reacciona con anticuerpos. No es lo mismo que haga anticuerpos sobre un virus vivo que sobre un virus inactivado. Es decir, esa reacción pseudogripal que tiene es una reacción que indica que está generando anticuerpos, pero ni tiene gripe ni la está transmitiendo. Por eso, cuando se va a vacunar de la gripe, hay que tener cuidado en que la persona tenga algo más que un resfriado. Quiere decir, estar, como se dice, moqueando un poco, no pasa nada. Pero cuando hay fiebre, cuando hay un proceso en el que el organismo se está defendiendo de algo, de unos antígenos, no debes de meter una vacuna porque le bajas más la inmunidad al paciente. Entonces, quiero que quede claro una cosa. Un proceso banal, como puede ser algo de nariz, no pasa nada, se puede vacunar. Pero cuando hay fiebre, no se debe. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse? A que se reponga el organismo. Esto es una norma general que la quiero dejar 2 semanas exactamente. Cuando se ha tenido una gripe, se ha tenido un proceso agudo, febril, se deben esperar 2 semanas para vacunar. Habrá gente que se pregunte, sí, yo me vacuné el año pasado, ¿para qué va a volver otra vez a vacunarme? Si ya estoy vacunado, ¿no? Porque otra vez otras vacunas hacen el efecto que ya son de por vida. ¿Pero por qué la vacuna de la gripe? Pues muy sencillo, porque igual que para el virus herpes, sí hay tratamiento. Los virus siempre se ha dicho que no tienen tratamiento. El virus herpes sí tiene tratamiento. Tiene tratamiento en general digo, porque hay otros que no, los virus que se sabe quiénes son y cómo son. Pero la gripe tiene una característica y es que muta, se producen mutaciones, cambios. La gripe, el A, el B, el C, en cuanto aprende, muta, cambia. Y entonces se hace otra vez patógeno y tienes que coger un abanico del año anterior para, bueno, dentro de esas mutaciones tener cogido todo el abanico, lo cual no quiere decir que no pueda producirse una mutación y que haya una gripe, pero desde luego con la vacuna está cubierto, repito, un abanico muy grande de tipos de virus. O sea que yo entiendo que es la misma dosis del año anterior más lo que pueden haber... Más lo que puede haber aparecido. En estas vacunas actuales va incluida ya la H1N1, o sea, la gripe A, la porcina. Aviar, sí, la porcina aviar, sí. Está incluida. Sí. Por cierto, ¿dónde se puede uno vacunar? ¿Dónde debe acudir? Porque creo que me comentaba un día que era gratis, ¿no? Las vacunas son gratuitas. La vacuna es gratuita. La vacuna la da el Estado. Entonces, es muy facilito. Cada uno tiene que ir a vacunarse a su centro de salud. Quien no tenga seguridad social, lo que se entiende es SACIL, por ejemplo, funcionarios civiles y militares, es decir, MUFACE, ISFAS, lo judicial, MUGEJU, esos tienen que ir a vacunarse a los centros concertados. El Estado nombra una serie de centros autorizados, capacitados. Sí, por ejemplo, Medina del Campo sería Centro Médico Medina. El Centro Médico Medina. Ahí tendrían que ir MUFACE, ISFAS, MUGEJU, los funcionarios. Los funcionarios. Tanto civiles como militares. Y hay que recordar que es gratuita, no tiene ningún coste para el paciente en este caso, ¿no? Porque... Es totalmente gratuita. En caso de duda, nunca se vacuna así. Hay que, el médico, en este caso sería yo, ¿no? Hay que hablar con el paciente, saber qué antecedentes tiene, porque hay contraindicaciones para la vacuna muy serias. Por ejemplo, si ha habido antes una alergia con anafilaxia, por supuesto, sea de cualquier tipo. Es decir, cualquier persona que haya pasado un proceso anafiláctico, no es un proceso alérgico banal, una anafilaxia grave, sea por lo que sea, por cualquier causa, penicilina, lo que sea, no puede o no debe, no puede vacunarse de la gripe. Si tiene alergia al huevo, a la albúmina o alergia grave al pollo, tampoco puede vacunarse, porque es que esas vacunas no solo llevan unos recipientes y llevan una serie de productos donde puede haber una reacción alérgica, no por la vacuna, sino por los componentes que llevan. Y fundamentalmente son esos casos.
por un suponer, por un casual, ya no nos hemos vacunado y tenemos la gripe. ¿Por qué no hay tratamiento eficaz contra la gripe para decir, bueno, que hay que pasar 7 días, mínimo 7 días, uno con esos malestares? Tanto como avanza la medicina, doctor, ¿por qué no tenemos nada para que solamente la gripe dure pues unas horas? Te comentaba un día que en la facultad nos enseñaban que la gripe duraba 14 días con tratamiento y 2 semanas sin tratamiento, es decir, lo mismo. Por una razón muy sencilla que ya he explicado antes, que es lo siguiente. Es que son mutantes. Entonces, como mutan los virus, no puede haber un tratamiento, puede haberle contra un virus concreto, pero si es que se hace una mutación, no hay manera de tratarle, porque hay que ir contra él concretamente y concretamente hay muchas variedades. ¿Son aconsejables estos productos que venden en televisión, antigripales, que si te encuentras mal te tomas vamos a hacer publicidad, frenador, que es la más conocida a lo mejor? Sí. ¿Eso elimina la gripe, como dicen en los anuncios? No, eliminarla no, porque como hemos dicho no tiene tratamiento. Entonces, al no tener tratamiento, hombre, poner un parche en el pinchazo no está nada mal. Son lo que llamamos en medicina tratamientos sintomáticos. Duele la cabeza, hay congestión nasal. Bueno, esos medicamentos nos quitan los síntomas, no nos quitan la causa, bueno, pero por lo menos una de las misiones más importantes, por no decir la más, de un médico, no solo es curar, sino y sobre todo aliviar. Entonces, el frenador, todos los productos alivian, el paracetamol. ¿Hay datos, si son muchas las personas, por ejemplo, que en Medina del Campo tienen gripe al año o eso es mínimo? ¿Que la gente tenga que estar en casa, en cama, porque tenga gripe? ¿Hay muchos casos en Medina o no? En casos de gripe, sí. Que tengan que permanecer en cama, no. No, la gripe, para que te dé una fiebre alta de más de 1 o 2 días, no es tan frecuente. Sí es frecuente la gripe. Por ejemplo, ahora en estos momentos está habiendo muchos procesos de vías respiratorias altas, pero porque no solo es la gripe, es decir, en el otoño cambia todo, cambia la temperatura, cambia la humedad, la hoja que cae suelta polen, hay más procesos alérgicos y luego además hay una disminución, un acortamiento del día, con lo cual hay menos luz, con lo cual también baja la inmunidad. Y se producen las famosas depresiones lumínicas, que es unas depresiones atípicas en las que hay todos los síntomas de la depresión, pero hay 2 que le caracterizan. Uno es que a pesar de dormir bien durante el día tiene mucha somnolencia y otra es que tiene una especie de bulimia para los dulces. Empieza a comer dulces. Como encima no hace ejercicio invierno, pues ahí joder, claro. Vamos a entrar en otro tema que es interesante, que sé que muchos espectadores pues a lo mejor se pueden preguntar, que son esas enfermedades de otoño, pero para cerrar el capítulo de las vacunaciones hay que recordar, son completamente gratuitas y que bueno, pues ustedes pueden acudir a su médico de cabecera o si son funcionarios a Centro Médico Medina, que muy gustosamente allí les van a atender como siempre. Los síntomas de la gripe, por ejemplo, esos primeros síntomas que ya nota un paciente que dice, uy, me parece que me la estoy cogiendo, ¿no? Sí. ¿Qué síntomas son? Y cuando de verdad es gripe, para diferenciar la gripe de un catarro común, que también puede ser. Comienza como, salvo que tenga una variante digestiva, en fin, no es lo más frecuente. Empiezan todos los procesos de vías respiratorias altas. Cefalea, dolor de cabeza, los ojos cargados, como llorosos, rinitis, es decir, empieza a tener mucosidad en la zona de la nariz. Sobre esto hay que especificar y además hay que incidir un poco. Y malestar general. Es decir, no me encuentro, como dice la gente, no me encuentro muy cristiano, ¿no? Sí. No me encuentro bien. Ahí está incubando, ahí está en fase de incubación. Y luego ya cuando la gripe está totalmente en fase de estado, pues ya empieza lo que llama gente trancazo, es decir, los dolores de abdominal, no puede ir con su alma, ¿no? Ahí es donde empezó la gripe. Eso viene durando unos 3 días, de malestar general. Ahí hay que tener cuidado, porque evidentemente el organismo está debilitado y está luchando contra un virus, y ahí es donde, por eso se deben de vacunar quien tiene enfermedades crónicas, porque al tener eso
puede agravarse. Todos hemos oído decir, uy, la gripe en una persona ya muy mayor, dice, lo importante es que no tenga una gripe, en efecto, porque es que una gripe puede llevarle no a una neumonía, a una bronconeumonía. ¿Puede ser mortal la gripe o no? Claro que sí, puede ser mortal. En niños y en ancianos puede ser mortal. Por eso también, junto con la vacunación de la gripe, está la del neumococo, la de la neumonía, que se la deben de poner también toda persona mayor de 60 años. Ojo, es una vez en la vida. Si le han vacunado, porque las causas anteriores que hemos dicho, exceptuadas menores de 60 años, son las mismas para el neumococo. Entonces, si le han vacunado previamente por una de esas causas, se debe de esperar 5 años y pasados los 60. Ahí, a partir de esa vacunación, ya no se debe vacunar más, es una vez para toda la vida, a partir de los 60 años. Por último, para cerrar este capítulo, ¿puede estar un trabajador de baja laboral por la gripe? ¿Es aconsejable, por ejemplo, claro, para que no expanda la gripe a todos los compañeros? Claro, es que sí. De entrada la baja no se da solo por lo laboral. La baja un médico la debe de dar por lo humano, ¿no? Por lo humano. Si se encuentra mal, no puede ser tan cruel de mandarle a trabajar. Pero si además va transmitiendo gérmenes y trabaja con grupos de riesgo, evidentemente hay que dar la baja, por supuesto. En la docencia, en fin, en el ejército, en cualquier colectivo. Es más, por prudencia. Solo por prudencia. Pero sobre todo por lo humano, ¿no? Por una persona que se encuentre en estado gripal, pues, trabajando tiene que ser... Decía Marañón que el que solo sabe medicina, ni medicina sabe. Lo primero es lo humano. Pues vamos a hablar ya de esas enfermedades de otoño, esta época del año que nos encontramos, estamos en otoño, en una semana, 10 días, va a cambiar la luz, va a cambiar la hora, por lo tanto menos luz solar, y es cuando muchas personas pues comienzan con esas depresiones, que es un poco donde se manifiesta esa enfermedad de otoño, ¿no? ¿Verdad? Sí, una de las manifestaciones de la falta de luz, de hecho las depresiones son muy frecuentes en los países nórdicos, ¿no? Donde la noche se prolonga, es por falta de luz. Ocurre que las neuronas, el sistema nervioso, para transmitir los impulsos de una neurona a otra, necesita una serie de sustancias, como son serotonina, adrenalina, etc. Entonces, se produce, o hay melatonina, influye la melatonina, y entonces se produce un cuadro depresivo. Vamos a ver, no podemos confundir la tristeza, bueno, no estoy muy animado. Ahí tiene que haber criterios un poco rígidos, ¿no? Si no, los diagnósticos serían tremendos. Una muerte, lógicamente, no vas a estar bailando, pero eso se llama reacción de duelo y eso tiene un tiempo, ¿no? Al mes, lo lógico es que la gente se vaya recuperando. Otra cosa es cuando ocurre durante 2 meses al año, los 24 horas del día y un mínimo de 15 días. Y curiosamente, al año siguiente, al comenzar la primavera-verano, la persona vuelve a estar bien. Hombre, hay que sospechar que eso es una depresión lumínica. Entonces, la depresión lumínica se trata igual que las otras depresiones, con los mismos medicamentos, pero se debe de atacar con la causa es la luz. Entonces, hay tratamientos a base de determinado número de lúmenes para que la persona recupere por la luz esos neurotransmisores de los cuales tiene déficit en ese momento. ¿Tienen cura, digamos, por decirlo así, en un lenguaje coloquial, para que los espectadores lo conozcan y lo entiendan mejor? ¿Tiene cura la depresión de otoño o no? Por supuesto, por supuesto. Que parece que siempre decimos, es que las depresiones parece que nunca se curan, que están siempre de por vida. Es que si la medicina fuera tan fácil, ya sabes que en España todo el mundo sabe medicina de toros, de arquitectura, de derecho, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, no, sí se trata. Lo que ocurre es que hay varios tipos de depresión. Hay la depresión mayor, la depresión endógena, hereditaria, en fin. Eso es un proceso serio, ¿no? Hay el cuadro bipolar, en el que hay depresión y euforia,
pero que eso ya está dentro del campo de la psicosis. Las depresiones exógenas, por una causa, o porque uno tiene tendencia a la depresión, eso sí se cura. Se cura con antidepresivos. Lo que pasa es que esos antidepresivos no puedes cometer el error de, bueno, me encuentro bien, aquello fue un bache. No, te encuentras bien gracias al antidepresivo. Y son tratamientos que no deben durar menos de 6 meses a un año. Y en el caso de la depresión lumínica, además, bueno, concretamente se emplean 10.000 lux durante 30 minutos diarios con unas lámparas durante un cierto tiempo. Evidentemente con eso mejoras, porque no solo estás resolviendo lo sintomático, sino que además estás poniendo remedio para la causa. ¿Y esas lámparas están dentro del Centro Médico Medina? No, eso hay determinados centros que lo tienen y los que hacen rayos suelen tener lámparas de este tipo, pero siempre debe ser con indicación médica, por supuesto. Para no abusar tampoco, ¿no? No se puede Sí, abusar. No, de todas maneras, los antidepresivos también no se puede abusar o no. Es que no te los despachan en los despachos de farmacia, sino es con receta médica, por supuesto. Yo lo que sí quiero insistir es que cuando se haya puesto un tratamiento de depresión, la persona nunca se critica mucho la automedicación y no se critica tanto la falta de adherencia al tratamiento. Es decir, que el paciente deje por su cuenta. Yo esto lo veo, lo vemos con mucha frecuencia. Produce unas caídas en las que el paciente se asusta porque vuelve a estar donde estaba, pero no se acuerda dónde estaba cuando empezó el tratamiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? ¿Qué es más frecuente? ¿En hombres, en mujeres, las enfermedades de otoño? Mujeres. ¿Alguna razón, por ejemplo? Probablemente hormonal. Hormonal. Probablemente hormonal, porque la mujer tiene además un ciclo hormonal que el hombre no tiene. Es decir, empieza su menstruación, su pico ovulatorio, etcétera. A eso se le suman todos estos problemas, es mucho más frecuente. Vamos, un 75%. ¿Puede generar esto, acabar en un psiquiatra, por ejemplo, o no? ¿O en un médico de cabecera habitualmente? O, por ejemplo, usted en el Centro Médico Medina, ¿esto lo atajan, esta enfermedad de otoño, o al final derivan en un psiquiatra? En la medicina de atención primaria, hoy día, creo que tiene un nivel en el que enfermedades de piel, de tiroides, diabetes, este tipo de enfermedades se deben de tratar a nivel de atención primaria. ¿Cuándo se deriva? Hombre, se deriva cuando el proceso se empieza a revelar a las medidas habituales. Entonces ahí hay que ser muy cauto, no hay que ser soberbio nunca, y en ese caso se pasa al especialista. Pero en principio un cuadro depresivo se debe tratar a nivel de atención primaria, por supuesto. ¿Cuánto tiempo tarda una persona, por ejemplo, en estar ya más o menos bien? ¿Tiene ese cuadro depresivo de esa enfermedad de otoño? Acude al Centro Médico Medina, la atiende el doctor Tomé. ¿Cuándo empieza a estar ya esa persona que ya con cierta normalidad? Pues mira, verás, como no hay enfermedades, sino que hay enfermos, tienes que dar con el medicamento adecuado. Si te refieres a partir de, normalmente das con el medicamento adecuado, si no es uno, es la segunda, no más de 3, porque si es más de 3 debes de mandar al especialista. Desde que lo toma tiene 3 fases, es 7 por 3, 21. Primera semana, segunda semana y a la tercera semana ya la persona está estabilizada. Tarda unos 21 días en hacer efecto, pero ya en la primera semana el paciente lo nota, ya nota la mejoría. Y notar la mejoría en una depresión, yo la depresión no se la arriendo a nadie, o sea, no la quiero ni para mi peor enemigo, que no los tengo. Vamos, no los tengo por mi parte. Sí. Esto también puede un poco, uno, pues, formar parte de tu vida, te puede perjudicar en tu relación con la familia, con el trabajo, una persona que está depresiva. Muchísimo. Sí. Mira, y sobre todo la depresión lumínica provoca unas alteraciones sociales y laborales de consecuencias a veces nefastas. Por eso, cuando una persona se encuentra así, debe de acudir al médico, porque es que hay una frase que roza lo heroico, ¿no? Yo mientras pueda no tomo medicamentos. Bueno, mientras puedas. Toda herida deja cicatriz. Cuanto menos cicatriz deje, mejor. Un dolor intoxica más que un medicamento.
intoxica más. Acostarse por la noche con un dolor de cabeza pensando que a la mañana siguiente tiene muchísimo más dolor. Si hubiera tomado un analgésico, solo con uno, se le hubiese quitado, y ahora, cuando se levanta por la mañana, ni con 3 se le va a quitar. Entonces, no hay que confundir un medicamento con un producto tóxico. Cuando un médico receta un medicamento, es porque sabe que ese medicamento es menos tóxico que la enfermedad que el paciente padece. Pues qué interesante. Pues doctor Julio Fernández Tomé, muchísimas gracias. Llevamos un ratito hablando de temas de salud, seguramente que los espectadores lo van a agradecer. Primero, esa campaña que ha empezado hoy de vacunación hasta el día 29 de noviembre, 29 de noviembre, completamente gratuita, repito, y luego después, bueno, esas enfermedades de otoño, que son lo que todo el mundo se conoce vulgarmente como una depresión, pero que todo está motivado por esa falta de luz, que uno recupera ya cuando empieza a ser los días más largos, ya empieza a ver esa luz ahí. Pero para entonces ha pasado mucho tiempo. Y estar ahora mismo una persona mal porque quiere, pues parece que no es normal, ¿no? Cuando uno está mal porque me refiero, porque no pone remedio para estar mejor, pues... Sí, pero es que el ser humano tiene sus es él y sus circunstancias, ¿no? Sus miedos, que todos tenemos nuestras brujas en la cabeza. Entonces aquí se trata un poco de decir cómo son o cómo deben de ser las cosas, sin hablar ex cátedra, porque aquí nadie puede hablar ex cátedra. Pero, hombre, para todas las cosas hay remedio. El remedio. Sí, en el 90 y mucho por ciento. Antes usted ha comentado que sí, bueno, pues ha dado varios nombres de varios trabajos y demás. Había un dicho popular, ¿no?, que decía, lo bueno es tener un amigo médico y mecánico, ¿no? Porque parece que siempre, oye, que al coche le pasa no sé qué, y a la persona, oye, que me duele no sé qué, ¿no? Parece que No el médico... no es falso, pero yo añadiría un abogado. También, Sí. Abogado, médico y mecánico. Sí. Doctor Tomé, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros.